Al contemplarte, las tinieblas se disipan, los argumentos de mi corazón. Pequeños, pero con promesa. Y dile al que está a tu lado, pequeño o pequeña. Y tú respóndele, pero con promesa. Y vamos a orar. Señor, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera y es más cortante que una espada de doble filo. Y yo pido que el día de hoy tu palabra toque cada corazón, no solo produciendo una admiración, sino produciendo una transformación poderosa en nuestras vidas. Y Señor, yo pido que hoy no solo sea mi preparación, no solo sea mi experiencia, sino que sea el poder de tu palabra y el poder de tu espíritu en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos que entender que si tenemos promesa, tenemos todo lo que necesitamos en la vida. De hecho, siempre me ha impactado que Abraham en la Biblia no es reconocido por absolutamente nada. La Biblia no dice, es que Abraham tenía este don y tenía este don y tenía este don y tenía este don. Abraham lo único que tenía es una promesa y que creyó su promesa. Y todo héroe en la Biblia, todo hombre y mujer de Dios en la Biblia, los héroes de la fe en el libro de Hebreos, eran hombres y mujeres que humanamente no era gente llena de dones y capacidades humanas impresionantes, sino que eran personas con una promesa y con la capacidad de creer esa promesa. Y tenemos entonces con base a eso que entender que nuestros dones, nuestros talentos, no es lo que hace la diferencia para que las promesas de Dios se cumplan. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro apellido? ¿Qué estudiamos? ¿Cuántos logros tenemos? ¿Cuántos recursos tenemos? No es lo que hace la diferencia. Estas son palabras que se hablaron de Satanás. Porque dice, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisólito, jade, topacio, cornalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Y tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti. Desde el día en que fuiste creado, fuiste elegido querubín protector, porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre piedras de fuego, y desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios como a un objeto profano. A ti, querubín protector, te borré de entre las piedras de fuego. A causa de tu hermosura te llenaste de orgullo. A causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Y entonces qué increíble que Satanás, a pesar de estar lleno de cosas extraordinarias, de grandeza, de capacidad, de poder, de hermosura, él no tiene ninguna promesa. Y dice Apocalipsis 20:10 de él, dice, el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora, si pensamos un poco en lo que la Biblia dice del ser humano, dice que somos del polvo y al polvo volveremos. Dice la Biblia que nuestros días están contados. Que dice uno de los salmos que de hecho nuestra vida es como agua derramada. ¿Y cuántos saben que el agua que cae a tierra en algún momento desaparece? Y así es nuestra vida. La Biblia nos enseña que tú y yo somos vulnerables, somos efímeros, somos pequeños. Pero lo que nos sostiene y lo que nos hace grandes es la promesa de Dios.
Y entonces quiero hablarte de varias personas pequeñas en la Biblia, pero con promesas. Y sus promesas cambiaron absolutamente todo. El primer pequeño, primera de Samuel 16, versículo 10, dice: Isaí le presentó a 7 de sus hijos, pero Samuel le dijo: el Señor no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. David tenía una promesa sobre sí. Y la promesa es que un día él sería el rey. Ahora, en este momento todavía ni siquiera le daban la promesa, pero a mí me impacta que aunque había 7 opciones más y humanamente eran mejores, porque antes de esto Dios le dice a Samuel: no te dejes impresionar por la apariencia, no te dejes impresionar por la estatura, porque yo estoy buscando el corazón y no la apariencia. Los hombres andan en búsqueda de apariencias, y Dios dice: yo ando en búsqueda de un corazón. Y entonces, de los 7, el más grande, dice la Biblia, que era un guerrero. Era un hombre grande, era un hombre apuesto, era un hombre lleno de dones, era un hombre que probablemente cualquier humano hubiera dicho: este va a ser el rey. Pero qué increíble es que le presentan al profeta 7 hijos de Isaí, y ahí estaban los mejores y los más grandes y los más capaces y los más experimentados. Pero Dios le dice al profeta: ninguno de ellos es escogido. Y entonces llegan al punto en donde les hablan del más pequeño. Pero el pequeño ni siquiera está ahí. El papá ni siquiera lo consideró importante como para estar en una reunión tan importante, tan clave, porque que el profeta fuera a tu casa era algo importante. Y más para el pueblo de Israel, el profeta era casi como su presidente. En ese tiempo no había rey. Bueno, estaba Saúl, pero antes de Saúl era Samuel. Samuel es quien levanta a Saúl, y entonces que llegara Samuel a tu casa era como lo máximo. Y entonces, si tú amabas a tus hijos, pues tú querías que tus hijos estuvieran ahí, pero estaban todos menos el más pequeño. Pero aquí viene una gran enseñanza de este primer pequeño, y es que si Dios te ha dado una palabra y una promesa, no importa si la gente cree o no en ti. No importa si la gente tiene expectativas sobre ti o si no tiene expectativas sobre ti. Cuando Dios te ha dado una promesa, aquello sobre lo cual Dios te ha puesto no va a prosperar si tú no llegas. A veces estamos frustrados porque en algún momento fuimos parte de algo, de algún negocio, de alguna iglesia, alguna vez fuimos parte de algo en la vida que tú y yo sentíamos que éramos parte. Pero tengo una noticia: si eso está prosperando sin ti, tú nunca fuiste parte. Ahora, esta es también, aquí hay otra disyuntiva, porque hay cosas de las cuales sí éramos parte, pero las soltamos. Pero esa es otra prédica. La prédica hoy es que todo aquello en lo cual Dios te ha puesto y Él ha hablado promesas sobre tu vida, no va a prosperar si tú no llegas. Entonces tienes que dejar ya de vivir afanado y entristecido y cargado porque, híjole, es que yo pensé que era parte de eso y mira, eso va avanzando y yo no. No, Dios ha diseñado algo más para ti, y eso es algo más no va a avanzar hasta que tú llegues. Ese es el primer pequeño. Segundo pequeño, Mateo 13, versículo 31, dice: les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Dice: aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas
y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Y esto me impacta porque el reino de los cielos, Jesús dice, el reino de los cielos en algún momento llegará a ser lo más grande. Si lo llegas a comparar con cualquiera de las hortalizas o de las semillas, aunque el reino de los cielos es el más pequeño, empieza pequeño, es una pequeña semilla. En algún punto el reino de los cielos será lo más grande en la tierra, y todas las aves del cielo encontrarán hogar en sus ramas. Los animales del campo encontrarán sombra bajo su grandeza. Pero esto es una enseñanza. Y la enseñanza es que todo lo grande tiene que empezar. Y a veces vivimos frustrados porque vemos áreas de nuestra vida que son pequeñas y en algún sentido teníamos una expectativa, una ilusión y una promesa de Dios sobre esa área de nuestra vida. Pero la vemos y decimos, eso es muy pequeño. Pero aquí es donde nosotros tenemos que aprender a ser fieles con lo pequeño. Si tú eres fiel con un pequeño matrimonio, Dios te va a dar un gran matrimonio. Si tú eres fiel con hijos pequeños en todos los sentidos, Dios te va a dar hijos grandes en todos los sentidos. Si tú eres fiel con una pequeña economía, en algún momento Dios tendrá que confiarte más. Porque ese es un principio. Si somos fieles en lo, Dios nos pone en lo mucho. Y la razón por la cual muchos a veces no podemos ir a más es porque no estamos siendo fieles en lo pequeño. No estamos siendo fieles en ese pequeño negocio, en esa pequeña familia, en esa pequeña sabiduría. En ese pequeño compromiso cuando hemos nacido de nuevo, cuando estamos empezando en los caminos del Señor. Pero si tú y yo queremos que esa pequeña semilla un día llegue a ser la más grande de las hortalizas, porque amados, el reino de los cielos no es ajeno a los hijos de Dios. Los hijos de Dios vivimos, nos movemos en el reino de los cielos. Y esa pequeña semilla no solamente es algo de lo cual tú y yo vamos a ver y decir, pues gloria a Dios por su reino. No, nosotros somos el reino de Dios, y aunque empieza pequeño en nosotros, la promesa es que ese reino tendrá que ser tan grande que no solo nosotros viviremos ahí, no solo nosotros tendremos sombra ahí, sino que toda la gente del mundo tendrá que venir a nuestra sombra. Toda la gente del mundo tendrá que encontrar hogar en nosotros. Y empieza pequeño, pero termina siendo algo grande. Y esto a mí me enseña que no debo vivir preocupado por el inicio. No me debe preocupar lo pequeño, porque es de Dios que depende que lo pequeño sea grande. Yo solo debo preocuparme por ser fiel. A mí solo me entregaron un talentito, pues voy a ser fiel con mi talentito. Lo voy a mantener limpio, lo voy a cuidar, lo voy a multiplicar. Voy a tener temor en cómo uso mi talento, porque eso es lo que tengo. Pero algunos vemos nuestro talento y decimos, porquería, ¿no más eso? ¿Ah? ¿Cómo entonces Dios nos puede dar más? La palabra enseña que el que mucho tiene, mucho se le dará. Y al que poco tiene, hasta lo que tiene, le será quitado. Y ese es un principio. Porque el que mucho tiene en el reino de los cielos es alguien que ha aprendido a administrar, a cuidar y a velar por lo que le han entregado. Y entonces Dios dice, me conviene darle más a esa persona, porque mira lo que hace con poco. Le voy a confiar más. Le voy a confiar más, le voy a confiar más. Pero el que tiene poco, a veces Dios dice, te lo voy a tener que quitar. Y vas a trabajar para el que tiene mucho. Porque no haces nada con lo que tienes. Ahora usted no se aflija ni se afloje, porque no estamos hablando de usted. Me ven muchos con cara de una preocupación. Multiplique lo que tiene.
Sea fiel con lo que tiene. Deje de espantarse con lo pequeño y empiece a ser constante, fiel, apasionado con lo pequeño. Este es mi localito de 1 por 1, pero es el más limpio. Tiene sus foquitos y todos prenden. Ninguno está que parece disco, ¿verdad? Y huele bien y todo lo que vendo está presentable y no está polvoso. Y entonces yo, cuando llega la clientela, tengo bienvenido, ¿verdad? Pero imagínense, 1 por 1, mal barrido, todos los productos llenos de polvo, los focos parpadean, telarañas en todas partes, hasta le cae a la señora ahí en su peinado una araña y todavía llega y buenas, buenas, buenas. Ay, perdón, es que estaba viendo el partido. Seamos fieles con lo poco. Abracemos lo poco, comprometámonos con lo poco. Si Dios te ha dado una pequeña revelación, métete a la palabra y abraza la revelación que tienes, porque si tú abrazas eso, Dios te va a aumentar tu revelación. Y dice Job 8:7, aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Deja de compararte. Deja de compararte con otro hombre, con otra mujer, con otra familia, con otra iglesia, y abraza tu asignación y sé fiel con lo que tienes. Y en algún momento, si tú eres fiel, Dios va a añadir y añadir y añadir, y aunque el principio haya sido pequeño, el postrer estado será muy grande. Amén. Tercer pequeño, Mateo 2:1. Dice, después de que Jesús, ¿qué dice? Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Y entonces aquí vemos que Jesús nació. Esto nos enseña que Jesús nació pequeño. Jesús era un bebé. No existe un bebé recién nacido autosuficiente, hermanos. No existe ni en China, ni en Hawái, ni en Costa Rica, y menos en Morelia. Todo bebé pequeño es dependiente de sus padres, es dependiente de su contexto. Un bebé no te dice, tengo frío. Digo, dejas de ser bebé según hasta los 2 años, ¿no? Entonces, imagínate un bebé como Josías que ni habla. Si yo lo saco desnudito con este frío, mi bebé nomás va a llorar. Pero no me va a decir, papá, tengo frío. Un bebé es totalmente dependiente de sus padres. Y nosotros como padres somos los que cuidamos, los que proveemos a nuestros pequeños. Y Jesús nació siendo así, siendo un bebé, siendo la persona más vulnerable en el planeta. Pero también nace en la ciudad más pequeña de Israel. Se dice que de Belén se decía que era la más pequeña y que nada bueno salía de ahí. Y ese es el lugar donde Jesús, el Salvador del mundo, quien marcaría la historia por los siglos de los siglos, quien abriría las puertas de la eternidad para toda la humanidad, Él nació del lugar más menospreciable para los judíos y Él nació siendo el más
pequeño. Pero esto también continúa Mateo 2:16, dice: cuando Herodes se dio cuenta de que los sabios se habían burlado de él, se enfureció y mandó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén y en sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que había averiguado de los sabios. Y también hay una historia muy similar en el Antiguo Testamento, y es de Éxodo 1:15, que dice: había 2 parteras de las hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo, si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Y vemos entonces cómo tenemos un enemigo que anda cazando promesas que van a cambiar la historia del mundo. Y el enemigo quiere destruir estas promesas cuando aún son promesas pequeñas. El enemigo quiere destruir la promesa cuando Dios te ha dado la promesa, porque cuando recibes la promesa es pequeña. La promesa es vulnerable. Cuando Dios te dice: te voy a dar un matrimonio, te voy a dar una economía, te voy a dar una salud, pero tú dices: pues solo son palabras y solo puedo creer a esas palabras, porque reconozco que vienen de Dios. Pero en un sentido son pequeñas, porque el día que Dios cumple su promesa, esa promesa ya maduró y ahora es una promesa invencible. Porque a ver, ¿quién te puede decir que Dios no es bueno, que Dios no es fiel, que Dios no cumplirá su promesa si tienes en la mano la promesa? ¿Me entiendes? Pero cuando la promesa te es dada, la promesa es pequeña y vulnerable. La promesa puede ser ahogada, la promesa puede ser robada. Y entonces es ahí, qué increíble es que José, María y los padres de Moisés les suceden 2 cosas importantes. Y es que, número 1, Dios tiene cuidado de las promesas. Dios cuida de las promesas. No hay nadie más interesado que Dios en que las promesas se cumplan. Porque las promesas cumplidas hablan de la fidelidad de Dios. Las promesas cumplidas hablan de la veracidad de Dios. Las promesas cumplidas testifican de la grandeza, del poder de Dios. Y entonces no hay nadie más interesado que Dios en que sus promesas se cumplan, y Dios mismo provee de lo necesario para que esas promesas sean guardadas. Pero hay 2 vertientes para proteger una promesa, y número 1 es Dios, que habla a aquel en quien depositó la promesa, como lo hizo con José y María al advertirles: Herodes va a matar a todos los bebés, váyanse a Egipto. Y entonces ellos, habiendo oído la voz de Dios, van a Egipto y Jesús se salva de morir. Pero también la Biblia enseña de los padres de Moisés que fueron valientes, porque el edicto del faraón era que todo niño tenía que morir. Y ellos lo hallaron tan hermoso. En su definición original, no es una hermosura común que cualquier papá o mamá ven en sus hijos, es una hermosura que se refiere a un propósito. Y los papás de Moisés dijeron: este niño no solo es nuestro hijo, tiene un gran propósito. Y por ese propósito lo escondieron. Y entonces aquí hay 2 formas de salvar y de guardar las promesas pequeñas. Y número 1 es oyendo la voz de Dios, siendo sensibles ante la voz de Dios de lo que tú y yo tenemos que hacer y cómo lo debemos hacer, a dónde debemos ir, dónde nos debemos esconder, cómo debemos proveer. Dice la Biblia que Jesús nació en un pesebre porque ellos no tenían ni a dónde llegar. Ahora imagínate si ahí nació. ¿Tú crees que José le dijo a María: oye María, ¿qué crees que? Pues ya me advirtió ahora el ángel que nos tenemos que ir a Egipto, pero no te preocupes María, yo tengo un ahorrito en libras esterlinas y nos va a alcanzar re bien para, mira, 1 mes en el Holiday Inn. Todos los días vas a comer en buffet lo que quieras, y ya de ahí vamos a ahorrar un poquito y nos vamos a un departamentito. No, si no tenían ni dónde iban a ser Jesús, mucho menos tenían ni sabían cómo iban a ir hasta Egipto y a dónde iban a llegar, en dónde iban a vivir, cómo lo iban a hacer. Pero
es Dios quien nos advierte y quien muchas veces nos mueve en nuestra fe a hacer cosas que nosotros no sabemos cómo van a suceder. Pero cuando Dios nos da una palabra, nosotros caminamos en la palabra y es ahí que Dios nos abre puertas. Pero entonces, ¿cuál es nuestro deber ante una promesa pequeña? Es oír la voz de Dios y ser valientes. Hacer lo que tenemos que hacer en valentía. Aunque nos toque ir en contra de las leyes humanas, si Dios nos dio una promesa, seamos valientes. Siguiente pequeño, el Salmo 8, versículo 4, dice, ¿qué es el hombre de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. ¿Cómo nos hizo Dios? Nos hizo menores que los ángeles. Somos pequeños, pero contamos con el favor de un gran Dios. Porque si continúas leyendo estos salmos, el versículo 5 dice, antes de esto dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero continúa diciendo, lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. La Biblia dice que Jesús, siendo hombre, le dijo al mar, calla, enmudece. La Biblia enseña que Josué en un momento en la batalla le ordenó al sol, sol detente, y el sol se detuvo. La Biblia nos enseña en varios momentos cuando Moisés se levanta y extiende su vara frente al mar, el mar se abre en dos. Y este versículo nos explica eso, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. El hombre, aunque es pequeño, tiene autoridad sobre la naturaleza. Alguna vez yo he orado y le he dicho a Dios, Dios, detén la lluvia, y se ha detenido. Otras veces le digo, detén la lluvia, y llueve más fuerte. Pero yo tengo que caminar entendiendo que Dios me ha dado la capacidad de señorear sobre el ámbito natural en el cual vivo. Claro, porque aquel a quien oro tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo no puedo tener oraciones limitadas. Yo debo tener oraciones que son fundamentadas en el poder y en la grandeza del Dios que yo tengo. Muchos dicen, es que si está lloviendo es porque esa es la voluntad de Dios. No siempre. Hay veces que está lloviendo para que alguien con fe ordene que la lluvia deje de llover. Dice la Biblia que hay enfermos que nacieron para que alguien los sane. Y a veces hay gente, perdónenme lo que voy a decir, pero a mi punto de vista, a la luz de la palabra, mediocre. Porque les gusta conformarse ante lo que es. Es que nació enfermo así, pues ni modo, así va a ser y así nos vamos a morir. Nacimos pobres, pues es la voluntad de Dios, hermano. Y así va a ser y así nos vamos a morir. No, yo tengo un Dios más grande que mis circunstancias. Y yo tengo un Dios a quien yo debo clamar para cambiar las circunstancias. No debo ser alguien que se conforma. Es que así es en Morelia, es que así es en México. No, en el reino de los cielos, todo aquel que pide con fe, recibe. Todo aquel que eleva sus oraciones al Dios del cielo y de la tierra, tiene que prepararse porque tendrá una respuesta. Y entonces, un hijo de reino vive para cambiar circunstancias. Hoy es un día malo para las ventas, pues gloria a Dios. Porque entonces es un día de milagros, porque yo voy a tener buenas ventas. Esta es una mala temporada para los matrimonios, porque las estadísticas dicen que la mayoría se divorcian. Pues gloria a Dios, porque entonces se pondrá a prueba la fidelidad y la grandeza de Dios sobre mi vida. Y claro, me voy a someter a Dios. Y entonces le hiciste señorear.
todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Diga conmigo: soy pequeño, pero tengo el favor de un gran Dios. Jeremías 1:6 dice: y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Y Dios le está diciendo a este pequeño que se ve a sí mismo como un niño, le dice: ya deja de ver tu pequeñez y empieza a ver tu grandeza, mi grandeza. Tú eres pequeño, pero yo soy grande. No digas soy un niño, empieza a vivir dependiendo de aquel que está contigo. Porque no son las palabras de un niño, son las palabras de un Dios. No es la fe de un niño, es el respaldo de un Dios bueno. Deja de autonombrarte pequeño. Es bueno en un momento reconocer nuestra pequeñez, porque eso nos debe llevar a Dios. Pero es trágico estar en Dios y seguir sintiéndonos pequeños. Porque cuando estás en Dios, Él te dice: ya no digas que eres niño. Ya no digas que eres pobre. Ya no digas que eres viuda. Ya no digas que estás desamparado. Ya no digas que pobre de ti. Ya no digas. Tu debilidad y tu dificultad ahora depende de mi grandeza. Y dice Jueces 6:14, y aquí vamos a hablar de otro pequeño. Y mirándole, Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, yo soy el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y ahora en Jueces capítulo 7 versículo voy a leer el 7, pero si tú lees en tu hogar desde el 1, es impresionante, porque cuando Gedeón toca el cuerno, dice la Biblia que Dios despertó el espíritu de los valientes y mucha gente vino a su encuentro. ¿Y sabes cuántos vinieron a su encuentro? 32,000. Ahora nosotros decimos: wow, gloria a Dios, aleluya, se siente la unción. Pero ¿sabes cuántos eran sus enemigos? 130 y tantos mil. Y solo llegaron 32,000. Pero ahora en Jueces 7:7 Dios le dice a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. Ahora, a ver, ¿qué pasó? No que llegaron 32,000. Ahí les va. Primer lugar, llegan 32,000, pero Dios le dice a Gedeón que todos los que tengan miedo se vayan a su casa. ¿Y cuántos crees que se fueron? Llegaron 32,000 y a 22,000 les dio miedo. 32,000 menos 22,000, se quedaron 10,000. Pero ahora esos 10,000, Dios todavía le dice a Gedeón: todavía son muchos. Imagínate, Dios, ¿no estás viendo? Ellos son 130 y tantos mil, Señor. A mí nomás me llegaron 32,000. Y ahora ya se fueron 22,000 a su casa. Se quedaron 22,000 hoy viendo un partido. Y entonces ahora solo son 10,000. Pero de esos 10,000, Dios le dice: llévalos a beber agua. Y le da una prueba, le dice: los que beban el agua
con las manos, que se vayan a su casa. Pero los que beban el agua con la lengua como un perro, ellos serán tu ejército. ¿Y cuántos crees que bebieron el agua con la lengua? Solamente 300. O sea que de esos 10,000 que quedaban, 9,700 se fueron a su casa y solo 300 se quedaron con Gedeón. Señor, 130 y tantos mil contra 300. Y esto a mí me enseña que a Dios no le sirve nuestra grandeza. Él quiere llevarse la honra y la gloria siempre. Y entonces cuando Dios dice, pues mira, no son tantos, pero todavía sí se podrían creer que ustedes lo lograron, que se vayan unos, porque solo con estos poquitos yo lo voy a lograr. Porque entonces al final ustedes 300 tendrán que reconocer que Dios peleó por ustedes, porque no había manera humana de que ustedes vencieran a sus enemigos. Y entonces constantemente Dios nos va a meter en momentos donde nos sentimos muy pequeños, y a veces nos va a despojar aún de nuestra poca grandeza. A veces nos va a quitar aquello de lo cual tú y yo decíamos, no, mira, yo sí puedo, pues si ya lo logré, mira mi negocio, mira mi logro, mira mi sabiduría, mira mi capacidad. Por eso todo lo bueno que tenemos que aprender a rendirlo a Dios. Todo aquello que no rindes a Dios, a veces Dios te lo tiene que quitar. Por eso es mejor rendirlo a Dios y decir, Señor, mira, me has dado un buen negocio y es próspero, pero yo reconozco que eso viene de ti. Por eso lo rindo a tus manos, Señor. Esto es tuyo, esto es para tus propósitos, esto es para tus sueños, esto no es mío. Yo no era capaz de lograr eso, fuiste tú, Señor. Tú te acordaste de mí, yo clamé a ti y tú pusiste tus ojos en mí y me bendijiste. Señor, yo no era digno de esta familia. Yo esperaba morirme, yo esperaba vivir una vida sin ti, pero tú te acordaste de mí y me diste esta hermosa familia que yo no merezco. Tenemos que rendir nuestra grandeza a los pies de Cristo y tenemos que reconocer que no somos más que el resultado de un Dios bueno, de un Dios fiel, de un Dios poderoso. Y cuando enfrentemos problemas, no nos debemos medir con base a lo que tenemos y a lo que somos y a lo que hemos logrado. Ay, por el amor de Dios, compa, si vencí uno más grandote que tú, compa. Si he pagado deudas más grandes que tú, deuda, y en dólares. No, porque eso impide que Dios se manifieste. Al contrario, debemos enfrentar todo enemigo con una dependencia de Dios. Yo dependo de Dios, yo confío en Dios. De Dios viene mi socorro, de Él viene mi victoria, de Él viene mi poder, mi gracia, de Él viene mi salida, mi escape. No voy a depender de lo que tengo, de lo que soy, de lo que he logrado. Dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos. O sea, unos dicen, mira mis carros, soy machín, lo he logrado. Y otros dicen, mira mis caballos, soy picudo. Y dice, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y luego dice, ellos, o sea, los que confían en carros y en caballos, ellos flaquean y caen, mas nosotros los que confiamos del nombre de nuestro Dios, nos levantamos y estamos en pie.
No confíes en lo que tienes. Puede ser que incluso tú tienes carros y caballos y Dios te ha bendecido, pero es una actitud en el corazón. Porque aunque tengas eso, no dependes de eso. Tú dependes del nombre de Dios. Otros dependen de lo que tienen, de lo que son, de su cuenta, de su trabajo, de sus estudios, de su capacidad para lograr cosas. Pero los hijos de Dios debemos depender solamente del nombre de nuestro Dios. Y cuando logramos algo, nosotros los hijos de Dios no decimos: bueno, es que yo fui a la universidad, y, bueno, es que yo soy un picudo, brother, soy Santinelli. No, tú tienes que aprender a reconocer por la fidelidad de Dios, por la gracia de Dios, por la grandeza de Dios. Él en su misericordia puso sus ojos en mí. Él me ha levantado y por Él estoy en donde estoy. Por Él voy a estar en donde voy a estar. Todo viene de Él. Yo no confío en la ciudad en la que vivo, en el gobierno que tengo, en la economía que tengo. No, yo dependo del nombre, que es sobre todo nombre, en quien he puesto mi confianza. Y entonces Satanás te odia, porque aunque él es mucho más grande que tú y que yo, él no tiene promesa. Él tiene una maldición. Y tú y yo entonces, aunque somos pequeños, estamos llenos de promesas. Y quiero recordarte algunas promesas que la palabra nos enseña. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Hay momentos donde nuestras fuerzas ya no alcanzan. Yo a veces digo: Señor, que ya se acabe el año, porque ya no tengo fuerzas para un día más. Parece que se nos olvida que el siguiente año también va a requerir fuerzas y va a ser lo mismo, ¿verdad? Como si el 1 de enero reiniciando sistema, fuerzas renovadas, visión renovada. No, vamos a empezar el año y si no ponemos los ojos en el Señor, vamos a empezar sin fuerzas, porque es Él quien nos esfuerza. Y dice: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Tienes pensamientos de paz? ¿O te sientes lleno de temor, de incertidumbre, de dudas? Porque quizás es el momento de sintonizarnos a sus pensamientos. No estar afanados por lo que no hemos logrado, por lo que no hemos conseguido, por lo que no sabemos cómo va a ser. Sino es el tiempo de decir: mira, Señor, tus pensamientos de mí son de bien y no de mal. Y si esos son tus pensamientos, yo me alineo a eso, Señor. Así que, ¿cómo voy a terminar el año? Bien. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios para mí son de bien y no de mal. Pero aquellos que viven influenciados por el enemigo todavía ni enfrentan la tragedia cuando ya la están esperando. Yo no sé cómo vamos a acabar el año, pero así como están las cosas, yo dudo que vayamos a cenar algo. Si te sirvo unos Fruit Loops, alégrate. No,
Un hijo de Dios tiene que tener expectativa. Todavía no sé qué voy a cenar el 24, pero sé que será algo delicioso, abundante, rico, porque yo soy un hijo de Dios. Todavía no sé qué voy a hacer el 31, pero sé que voy a celebrar en grande la fidelidad de Dios en el 2022. Todavía no sé cómo voy a empezar el año, pero sé que empezaré descansando en que tengo un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. No me voy a espantar si cambian al presidente. No me voy a espantar si empiezan rumores de guerra. No me voy a espantar si suben el huevo y la gasolina. Tengo un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal, y voy a descansar en eso. No me voy a espantar con qué vecino va a llegar ahora a la izquierda y cuál llegará a la derecha. No, tengo un Dios que tiene pensamientos de bien y no de mal. Tengo promesas. Soy pequeño, pero tengo promesas. Soy vulnerable, pero tengo promesas. Soy polvo y al polvo volveré, pero tengo promesas. Y dice Isaías 40:31: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán. Señor, yo necesito eso en el 2023. Quiero correr y no cansarme. Quiero caminar y no fatigarme. Quiero aprender a vivir no en las fuerzas de Shalom. Quiero las fuerzas que vienen de esperar en ti. Nuevas fuerzas. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué fuerte pasaje, porque Dios no nos va a evitar que pasemos por el agua. Dios no nos va a evitar que pasemos por el fuego. Dios no nos va a evitar que pasemos por dificultades en la vida. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y mira, no soy profeta, pero el 2023 va a tener dificultades. Y no es que soy pesimista. No, pastor, mi año va a ser como estar en Disneylandia, de algodón a paletita de hielo, y de paletita de hielo a comida china, y de comida china comida italiana. No, I'm sorry, pero tu 2023 va a tener tormentas, dificultades, pero tienes una promesa. Número uno, Él no te va a dejar. Entonces, si pasas la tormenta, pero Él está contigo, ¿qué necesitas? Él puede detener la tormenta. Él no te va a dejar morirte en la tormenta. Si Él está contigo, que vengan las aguas, que vengan los ríos, que venga el fuego, que venga la llama, Él está conmigo y su promesa se cumplirá. Y no solo seré alguien que enfrentó valientemente la vida, seré alguien que pasó por en medio de ella sin ser rendido en su fe y llegó hasta el otro lado en victoria, porque Dios le sostuvo. Amén. Otra promesa es Mateo 7:7, dice: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca y al que llama. Wow. Hay quienes ya dejaron de orar porque va a acabar el año. Sí, a mí me llamaron un consejo, se llama
los hermanos que ya no oramos en diciembre. Andan buscando más personas que se les unan a su grupo, porque si llegan a 100 ya hacen su, ¿cómo se dice? Su secta. Y estos hermanitos me dijeron: pastor, ya salimos de vacaciones, ya no vamos a orar. ¿Por qué? Les dije: porque estamos de vacaciones, me dijeron. Dice: ahora en enero otra vez retomamos, pastor, nuestro compromiso con la oración. Y hay mucha gente que ya dejó de orar. Hay mucha gente que su oración se ha apagado por el espíritu de la Navidad. Si el espíritu de la Navidad no es Jesús, es el diablo. Claro. Y muchos por sus afanes de la Navidad, ya no oran. Están desconectados. Algunos ya ni se congregan, porque ya están de vacaciones. Y claro, pues también vacaciones de Dios, dicen ellos. Pero la gente que tiene revelación, aunque sea diciembre, porque no sé tú, pero yo todavía estoy esperando milagros que sucedan. No sé tú, pero yo todavía necesito que los cielos se abran sobre mí en los días que restan de este año. Por eso yo debo pedir y Él me dará. Yo debo buscar y voy a hallar. Yo debo llamar y se me va a abrir. Yo veía difícil que lográramos siquiera 500 pollos. Y le dije al equipo: miren, si logramos 300, estamos bien con esos, les dije. Por lo menos, les dije, pues ya 300 es bueno. Pero de repente, ¡pum!, logramos los 500. Dije: gloria a Dios. Y yo me fui ese día a mi casa y dije: ya me puedo morir, ya. Lo logramos. Cuando me entra una llamada, me dicen: pastor, nos están donando 96 pollos más. Y así es Dios. Pero yo elijo si vivo en la dimensión de Dios o en la dimensión sin Dios. La dimensión sin Dios está rota. En la dimensión de Dios hay puras decepciones, promesas vacías. En la dimensión sin Dios nada puede pasar. Pero en la dimensión de Dios, dice Efesios, más de lo que piden y más de lo que esperan. Métete a la dimensión de Dios. Que no acabe el año y seas de los que se quedaron en la dimensión de Santa Claus. No, métete a la dimensión de Dios y deja que el Señor te siga sorprendiendo en todas las áreas de tu vida. Ponte de pie. En primer lugar, ahí donde estás, ¿por qué no oramos este pasaje de Deuteronomio 7:9? Pónganlo en la pantalla, por favor. Y vamos a reconocer que Jehová nuestro Dios es Dios. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios. Conoce que Jehová tu Dios es Dios. Dios no solo es el camino que yo elegí, Él es el único Dios verdadero. Y Dios es fiel y Él guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000. Señor, enséñame a amarte. Dile: quiero amarte. Dice la Biblia de algunos que el amor de muchos se enfriará. Yo no quiero ser esos muchos, Señor. Yo no quiero enfriarme.
Yo quiero amarte con todo lo que soy. Y tu palabra enseña que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Dile: derrama tu amor sobre mí, inúndame con tu abrazo, con tu amor, porque en la dimensión que experimento tu amor es la misma dimensión en que puedo amarte. Oh Señor, lléname de ese amor puro, apasionado, poderoso, constante. Llénanos de ese amor. Llénanos de ese amor, porque queremos amarte también a ti, Señor. Y hoy recordamos, somos pequeños, pero tenemos promesas. Quizás no somos grandes como el enemigo, no somos poderosos, no somos hermosos, pero tenemos promesas. Y eso es lo que nos hace diferentes. Tenemos promesas. Vamos, decláralo. Tengo promesas. Tengo promesas. Soy pequeño, pero tengo promesas. Así que hoy suelto toda desesperación, toda urgencia por producir, por lograr en mis fuerzas. Y hoy descanso en que Dios es fiel, en que Él me ha hecho una promesa, y nada de aquello para lo cual existo sucederá ni avanzará si no llego. Tienes que creerlo. Hay cosas que no van a suceder ni avanzar hasta que tú llegues. Ten paz. Deja de vivir afanado y desesperado. Señor, ayúdanos a guardar las promesas, aunque sean pequeñas. Que podamos guardar esas promesas. Que seamos valientes, que escuchemos tu voz como José, como los padres de Moisés. Señor, que seamos valientes. Somos pequeños, pero contamos con el favor de un gran Dios. Hoy dejamos de ver nuestra pequeñez y hoy empezamos a ver su grandeza. Vamos, despójate de tu pequeñez. Deja de ver tu pequeñez. Deja de ver tu limitación y pon tus ojos en su grandeza. Él es grande, Él es poderoso, Él es fiel. Para Él nada es imposible. Ponemos nuestros ojos en tu grandeza. Hoy rendimos nuestra grandeza. Señor, hoy rendimos nuestra capacidad, nuestros recursos. Hoy rendimos nuestros dones y habilidades, porque nuestra grandeza no te sirve de nada. Tú quieres llevarte la gloria y la honra en nuestras vidas. Así que, Señor, hoy pedimos: exáltate en nuestras vidas. Llévate la gloria en nuestras vidas. Levántate en nuestras vidas. Haz lo que quieras hacer, Señor. Glorifícate con los 300. Glorifícate con lo poco. Glorifícate con los 5 panes y 2 peces. Glorifícate en el nombre de Cristo Jesús. Y levanta tus manos y empieza a decir: yo dependo, yo confío, yo descanso. Tú renuevas mis fuerzas, tú levantas mi fe. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Somos renovados. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Vamos, decláralo. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2 o 3, allí te vas a mover. Sí, amén, sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay 2
aplauso a Dios. Él es digno de recibir toda la gloria, toda la honra.